Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 96. Soy Raimundo Greguar desde Santiago, Chile, y como siempre, con la gratísima compañía Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, ¿qué tal oyentes? Muy bien, por suerte hemos tenido unas jornadas lluviosas estos días, hacía bastante que no llovía y bueno, siempre placentero porque bajó la temperatura pero está agradable. Por Santiago también estuvo lloviendo, ¿no? Sí, parece que está todo sincronizado por estos lados. Aquí también llovió en la noche del sábado al domingo. Y bueno, ya hoy tenemos, eso sí, sol y mucho calor, que hay que decirlo, es lo normal para esta época del año. Claro, sí, es verdad. Yo recuerdo que siempre me decías que desde hace unos 10 años hay como una sequía importante en Chile, ¿no? Que llueve muy poco comparado con lo que era antes. Sí, es una sequía. Algunos dicen que en realidad no es sequía, sino que simplemente cambió el clima. Claro. Ahí está el debate. Técnicamente hablando, no sé quién tiene razón, la verdad, pero lo que sí es real es que cambió el clima y esos inviernos en los cuales caían 300, 400 milímetros, solo los meses de invierno ya quedaron lamentablemente en el olvido. Así es, bien. Para los que nos gusta el verano, eso está bueno. Sí. Pero mira, Maximiliano, ya que hablamos de olvido, lo que nosotros nunca olvidamos son las noticias. No, claro. Y yo me imagino que tú lo hiciste, como siempre, yo también. Y yo ya aquí tengo una noticia para destacar. A ver, comencemos. Vamos a comenzar de lleno y con una noticia que lamentablemente no es muy buena. La semana pasada dijimos que empezaba la COP27 y de hecho sigue en proceso. Sigue desarrollándose. La cumbre del cambio climático en Egipto. Exactamente, en Sharm el Sheikh, en Egipto. Sí. ¿Y qué pasó? A propósito de esta COP27, el Global Carbon Project, el proyecto de carbón global, podríamos traducirlo, que es un centro de estudios, entregó el último informe en esta COP27 y dijo que las emisiones globales del CO2 tendrán un nuevo récord en 2022, con 40.600 millones de toneladas. Es lo más alto que ha habido. Es una pésima noticia, porque ahora Europa, ante la falta de gas y petróleo, principalmente Alemania, comenzó a quemar carbón de nuevo. Sí, este incremento puede ser explicado, entre otras cosas, por lo que dicen ellos, por el asunto de la aviación internacional, ¿ya? Y también obviamente por el COVID-19. También tiene que ver con el asunto energético. Así que claramente es una muy mala noticia y según establece este informe, para mejorar un poco tendríamos que volver a los índices que tuvimos excepcionalmente en 2020, cuando debido a la pandemia se cerraron muchas cosas y obviamente bajaron las emisiones de CO2. Sí, es verdad. Bueno, evidentemente todavía la transición energética deberá esperar, ¿no? Por lo visto. Así es. Bien, bueno, yo tengo una noticia. La semana pasada hubo elecciones de medio término en Estados Unidos, como nos hemos referido en este programa. Al final no hubo tal marea roja anunciada, es decir, no me refiero a una revolución comunista ni del proletariado, sino marea roja en Estados Unidos es el avance del Partido Republicano que se preveía inevitable en estas elecciones de medio término, con un Biden bastante debilitado políticamente. Sin embargo, los demócratas conservaron el Senado, no así la Cámara de Representantes, pero en el Senado ganaron los demócratas. El gran perdedor, podría decir, depende qué lectura, pero podría decirse que fue el expresidente Donald Trump, principalmente porque su partido no logró conservar o ganar en el Senado, sino porque puede llegar a tener un reemplazante, un rival para las elecciones presidenciales de 2024. Me refiero al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que fue reelecto con casi el 60% de los votos. Así que arrasó en Florida los conservadores, porque es conservador, religioso, conservador como él, ¿no? También como Donald Trump. Así que acaba de aparecer un posible sucesor
y ya varios medios conservadores le están dando la espalda a Trump y están proclamando la candidatura de Ron DeSantis a la presidencia de 2024. Bueno, claramente fue una elección muy reñida, que es lo que se preveía, aunque claro, muchos especialistas pensaban que el triunfo de los republicanos iba a ser total, mucho más amplio. Y lo de Trump, bueno, sí, vamos a ver qué pasa de cara a las próximas presidenciales, porque Donald Trump ha dicho varias veces que quiere presentarse. Sí, faltan 2 años todavía. A propósito, vamos a dejar atrás las elecciones, Maximiliano, y nos vamos a ir a otro tema que es político. A ver. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas hablamos de esta posibilidad de Argelia que el presidente había mencionado, que le gustaría entrar al BRICS? Sí. Resulta que el 7 de noviembre, el lunes pasado, Abdelmadjid Tebboune, presidente de Argelia, dio a conocer, el gobierno de Argelia más bien dio a conocer que Argelia solicitó oficialmente su adhesión al BRICS. Así que ya oficialmente Argelia solicitó ingresar a este bloque económico, podríamos decir. Sí. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué? ¿Por qué quieren ingresar Argelia al BRICS? Sí, yo creo que es una gran oportunidad de salir un poco del aislamiento que tiene quizás con la Unión Europea, que no se lleva tan bien, pese a que le vende gas, el problema con Marruecos, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Sí, de hecho, recordemos que el anterior presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, que estuvo muchos años, estuvo 20 años me parece en el poder, en su última etapa, que ya está físicamente mermado, muy enfermo, bueno, finalmente Argelia le significó tener un aislamiento internacional. Claro. Además, como mencionaba Maximiliano, sus relaciones con Europa no son muy buenas, no es que sean malas, pero no son las mejores. Y claramente esto también tiene que ver con la reinserción de Argelia en la escena internacional, especialmente porque en un momento en el cual Rusia y China están intentando frenar lo que ellos han denominado la hegemonía occidental. Así que aquí Argelia marca diferencia con algunos de sus pares del mundo árabe, por ejemplo el mismo Marruecos, en que así como Marruecos normalizó con relaciones con Israel y se pone al lado de Estados Unidos y de Europa, Argelia hace lo contrario. Critica esto y además busca ingresar a un bloque que, si bien no es anti-occidental, tiene países que claramente buscan eso. Claro. Sin embargo, ya que hablamos de Israel, los países BRICS todos tienen relaciones con Israel. Claro, para todos. El BRICS no es un movimiento, no es un grupo ideológico. Coinciden China y Rusia, pero ahí están Sudáfrica, Brasil e India. Claro. Que no son enemigos de Israel, ni de Estados Unidos, ni de Occidente. Al contrario. Claro. Así que, en fin, yo dejo la última como pregunta, no la respondamos. ¿Hacia dónde va el BRICS? Interesante pregunta. Ya Argentina ya está encaminado y parece que Irán es otro miembro posible para unirse. Veremos porque es muy importante este tema, sobre todo para los países emergentes. Exactamente. Bueno, acaba de comenzar, no sé si te enteraste, la cumbre del G20, en la cual, como noticia más importante del día lunes 14, es el encuentro personal entre Joe Biden y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos y China respectivamente. Sí, estuve viendo que empezó ya y ¿ya se reunieron o se reunían en las próximas horas? Ya se reunieron, sí, hace unas horas estuvieron reunidos en Bali, en Indonesia. Es una cumbre donde no va a estar presente Vladimir Putin, ya anunció su ausencia, también el presidente ucraniano Zelensky va a estar ausente. Bueno, el encuentro entre Biden y Xi fue importante porque hablaron de mejorar las relaciones. Recordemos que durante la era Trump la rivalidad tecnológica, política, económica y militar llegó a un punto récord, a su punto máximo. Luego durante la pandemia también, porque Estados Unidos no termina de levantarle las sanciones comerciales a China, es decir, que los productos que provienen de China y se importan a Estados Unidos tienen un arancel. Bueno, entonces hablaron también de evitar una guerra fría y también hablaron, por supuesto, del tema de Taiwán.
porque desde la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, a Taiwán, la tensión militar en torno a la isla y en torno no solamente entre China y Taiwán, sino entre China y Estados Unidos se recrudeció, ¿no? Entonces, durante ese momento los canales diplomáticos entre las armadas de Estados Unidos y de China se interrumpieron. Ante un enfrentamiento, si el diálogo está cerrado, siempre es peligroso. Entonces, tanto Biden como Xi se comprometieron a reactivar esos canales de diálogo. Luego, bueno, Biden le nombró la violación a los derechos humanos que hay en China, como si Estados Unidos no violara los derechos humanos alrededor del mundo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y luego Xi Jinping le dijo que no tiene que haber una competencia entre ellos, sino aprovechar una oportunidad de crecimiento mutua, que China no busca reemplazar a Estados Unidos, ni tampoco cambiar el orden internacional, y sobre todo que China no interfiere en los asuntos internos de Estados Unidos. Lo dice en referencia a esa ambigüedad que tiene Estados Unidos sobre Taiwán. Bueno, me parece que algunas de estas cosas suenan muy bonitas, me parece bien que conversen, que dialoguen, pero vamos a ver qué pasa en la práctica. Al final los estados se mueven por sus intereses y creo que esta no va a ser la excepción, pero tendremos que seguir tendremos que seguir el desarrollo de esta relación, porque creo que a todo el mundo le preocupa no solo hoy lo de Rusia con Ucrania, sino que lo de China con Estados Unidos. Claro, sí, seguro. Es una guerra fría, aunque ellos intenten decir que no quieren que suceda. Yo creo que hay una guerra fría militar, tecnológica, económica, política, en todos los aspectos. Sí, vamos a estar siguiéndolo desde este programa. Absolutamente. Y ahora entonces es el momento ideal para una pausa, porque a la vuelta estaremos con los análisis. Bien, ¿de qué va a tratar el primer análisis? El primer análisis va a ser sobre Etiopía. Tenemos una buena noticia que viene desde Etiopía, o más bien desde Nairobi, capital de Kenia. Bueno, interesante. Vos sabés que en este programa le damos mucha importancia a África, así que después de la pausa nos vas a estar contando qué está sucediendo. Así es, así que ya volvemos. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 96. Raimundo nos adelantó que va a hablar de África. Aprovecho a saludar a un oyente de este programa, Adrián de Benedictis, que en este momento está en Addis Abeba, corresponsal del diario Página 12, se dirige a cubrir el Mundial de Qatar, y bueno, coincide con que está justo en Addis Abeba y nosotros vamos a hablar de Etiopía. Raimundo, ¿cuál es la buena noticia que viene desde África? Resulta que, todos sabemos que hay desde noviembre del 2020, que empezó esta guerra entre el gobierno central de Etiopía y el estado regional del Tigray. Ajá. La buena noticia, y aquí respondo tu pregunta, es que el 12 de noviembre, es decir, el sábado, el gobierno de Etiopía y los representantes del Tigray firmaron un nuevo acuerdo, un acuerdo conocido como el Acuerdo o Declaración de Nairobi. ¿Y qué es lo que ocurre? Resulta que se consolida una salida pacífica al conflicto, dado que el 2 de noviembre, en Pretoria, Sudáfrica, ya habían firmado un acuerdo de cese al fuego ambas partes, pero ahora ya se consolida esto, y en esta nueva declaración aseguraron que va a haber una hoja de ruta para la implementación de la paz, ¿ya? Y lo principal, acordaron que mañana comenzará el desarme de ambas partes, también que las Fuerzas Armadas de Etiopía ni militares de otros países, lo cual es un guiño a Eritrea, no entrarán a Mekele, la capital del estado regional de Tigray. Además, se permitirá el ingreso de ayuda humanitaria. Bien. Sí, es un gran avance. Sí, es un gran avance, especialmente por lo de la ayuda humanitaria, porque ha sido terrible cómo millones de personas que tienen necesidades básicas no pueden recibir
kits de limpieza, ropa, comida, simplemente porque están en una zona que está en medio de la guerra. Claro, claro. En este momento, ¿cómo están las tropas? Digamos, hay tropas gubernamentales en la zona de Tigray y hay tropas de guerrillas del Tigray cerca de Addis Abeba. ¿Cómo está el tema militar? ¿Tenés conocimiento? Podría resumirlo de la siguiente forma. Desde que estalló este conflicto, el Tigray ha seguido controlando en todo momento el estado regional del Tigray. Pero, a su vez, las Fuerzas Armadas de Etiopía también controlan el resto del territorio. O sea, no es que aquí haya habido un cambio en el control territorial. Lo que sí ha ocurrido es que las incursiones de las Fuerzas Armadas de Etiopía y de los guerrilleros, o como quieran llamarlos, de las fuerzas del Tigray, han generado problemas en otras áreas. Por ejemplo, en los estados regionales de Ahmar y Afar, ¿ya? Y los ataques por lado y lado han generado, obviamente, algunos hablan ya de miles de muertos, miles de heridos, y lo principal, se ha ido destruyendo infraestructura crítica, como por ejemplo puentes, ¿ya? Y una tendencia a este conflicto ha sido las irrupciones de las Fuerzas Armadas etíopes en el Tigray, ¿ya? Y también, como dije antes, de las fuerzas rebeldes del Tigray en otras partes de Etiopía. Esa es la situación militar. Claro, bien. Y hiciste muy bien nombrarlo de Eritrea, porque Eritrea en este caso estaba de parte del gobierno de Etiopía, y cuando gobernaban los tigrenses, se podría decir que era el gobierno anterior, era un gobierno afín al Tigray, Eritrea era un enemigo, ¿no? ¿Es así? Claro, recordemos que el presidente, aunque en la práctica es un dictador, hay que decirlo con todas sus letras, dictador, Isaías Afwerki, el presidente o dictador de Eritrea, tiene una relación que viene de mucho antes con Etiopía y con todo este asunto. Pero él finalmente, hoy, porque no vamos a explicar todo el asunto, hoy él es un acérrimo rival del Tigray. Claro. Por ende, por eso que apoyó al gobierno central de Etiopía en esta lucha contra el Tigray. Claro. ¿Te referís lo llamás dictador, pero ha suprimido alguna institución o no fue elegido democráticamente? Isaías Afwerki lleva en el poder está en el poder desde que Eritrea se separó de Etiopía y que se convirtió en un país independiente. Estás hablando de Eritrea. Sí, entendí que hablabas del gobierno de Etiopía, ¿no? Claro. No, el gobierno de Etiopía es con errores y virtudes, un gobierno democrático, y claro. Lo de Eritrea es una dictadura de aquellas. Entendí mal. No, claro, sí, Eritrea sí es una dictadura que ha tenido problemas con todos sus vecinos, con Djibouti, con Sudán, hasta con Yemen también. Exactamente. Y bueno, con Etiopía tuvo 2 guerras. Es un país que se ha llevado mal con todos sus vecinos. Que con Etiopía, eso sí, desde que llegó Abiy Ahmed al poder en Etiopía, las relaciones mejoraron mucho. Claro. Pero bueno, el Cuerno de África es una zona bastante compleja y el tejido de relaciones es bastante profundo y complicado, por eso que no ha sido posible avanzar más en la región. Claro. Todos se preguntan ahora qué va a pasar con Eritrea. ¿Va a seguir interviniendo o no? Si es que Etiopía le dice que no intervenga, ¿lo va a aceptar o no Eritrea? En fin, es la duda que queda. También hay que decir una cosa. Esto es muy bueno para la Unión Africana. Primero, porque este conflicto, este acuerdo, se logra, entre otras cosas, por el buen trabajo que ha realizado Olusegun Obasanjo, que es el mediador de la Unión Africana. Obasanjo... Expresidente de Nigeria, exactamente, era lo que iba a decir. Él es el expresidente de Nigeria, que en su país él fue uno de los que aportó para que la democracia se consolidara. Recordemos que Nigeria sufrió muchos golpes de Estado en el pasado. Bien. Bueno, una buena noticia de África. Creo que es una de las primeras buenas noticias que contamos de África en este programa, ¿no? En general siempre son malas. Sí, y es muy bueno porque consolida la mediación de la Unión Africana, consolida a la Unión Africana, y lo principal,
fortalece una postura que cada vez tiene más adeptos en África, es decir, para los problemas africanos, soluciones africanas. Exactamente. Y es algo que se está escuchando también en el caso de Libia, por ejemplo. Claro, sí, Libia es un ejemplo muy, muy importante de cómo fue vulnerada la soberanía de la Unión Africana y de Libia mismo, porque cuando en 2011 la OTAN decidió irrumpir, no hizo caso al deseo de la Unión Africana de que no intervinieran agentes extranjeros, ¿no? Exactamente. Esto es claramente aquí pierden terreno Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, la Unión Europea, Estados Unidos, en fin, hasta Rusia, porque finalmente ha sido una solución africana para un problema africano, y es lo que yo espero ocurra en el resto de África. Yo creo que tú hablabas de Malí, por ejemplo, yo hablaba de Libia, y la verdad que la intervención extranjera en estos países ha sido más negativa que positiva. Claro, sí, es verdad, coincido. Bien, bueno, vamos a continuar con este tema, siguiéndolo, ¿no?, desde este programa, porque es muy importante. Esperemos que sea el principio de una hoja de ruta que llegue a traer paz a esta región tan convulsa. Exactamente, lo estaremos siguiendo, así que atentos porque pronto esperamos que haya buenas novedades. Y ahora, eso sí, nos vamos a ir a un nuevo corte. Bien, para realizar luego el siguiente análisis. Exactamente, el segundo análisis a cargo de Maximiliano. ¿Y nos quieres adelantar algo o no? Sí, ¿cómo son las nuevas relaciones entre China y Venezuela? Muy interesante. ¿Qué está pasando con China en América Latina, en Sudamérica? Lo veremos a la vuelta de la pausa. Adelante. Estamos de vuelta ya, iniciando el tercer y último bloque del programa de hoy, número 96. Maximiliano, me llamó mucho la atención lo que comentaste, y así que, sin mayor preámbulo, por favor, explícanos, ¿qué está pasando en el vínculo entre China y Venezuela? Bueno, atendiendo a pedidos de los oyentes, varias veces nos han preguntado, bueno, ahora que está la guerra de Ucrania presente como tema central, mundial, ¿qué sucede con China? Ya hemos explicado, pero ¿qué sucede especialmente con China y Venezuela? Porque sabemos que Venezuela se ha acercado a la Unión Europea, Estados Unidos también ha ido a buscar, hay una delegación a pacificar las relaciones que estaban bastante tensas para que Venezuela le aporte gas y petróleo al mercado mundial, para que bajen los precios ante la crisis energética por la guerra. Pero bueno, ¿cuál es el papel de China y Venezuela en este momento? ¿Cómo se conforman las relaciones actualmente en 2022? Bueno, principalmente lo que hay que destacar es que la alianza entre China y Venezuela actual, diría casi siempre, no es tanto una alianza económica, ni siquiera una alianza militar, aunque hay de estos elementos hay presentes en las relaciones, ¿no? Hay grandes inversiones chinas en Venezuela y también hay ejercicios militares que realizó la Armada China con Venezuela, pero el principal motivo de que China esté presente en Venezuela es un motivo, diría, geopolítico, para establecer una competencia con Estados Unidos en una región tradicionalmente proestadounidense o bajo el ala de Estados Unidos, ¿no? Las relaciones comenzaron en 1974, pero recién con la llegada de Hugo Chávez en 1999 se consolidaron, y aún más, diría yo, con la llegada de Nicolás Maduro. Por ejemplo, antes de la llegada de Chávez, solamente 2 acuerdos se lograron ratificar y rubricar por ambos países, 2 acuerdos comerciales. En cambio, entre 1999 y 2018, 500 acuerdos, que esto alcanza hidrocarburos, telecomunicaciones, agrícolas, financieros, transporte, trenes principalmente, ¿no? Manufacturas, defensa, ciencia y tecnología, minería, bueno, electricidad, es muy extenso, ¿no? Son 500 tratados. Pero, por ejemplo, un ejemplo importante de por qué Venezuela es más un aliado político que económico de China es porque si uno ve las inversiones,
en América Latina, las inversiones de China, el principal país que tiene intercambio comercial, y ahí existen inversiones de infraestructura y en varios sectores económicos de China, el primero es Brasil, el segundo es Perú, el tercero es Chile, el cuarto es México y el quinto Argentina. Hay presencia china en todos los países, pero Venezuela no figura entre los 5 primeros en volumen económico. Pero ahí hay un potencial, perdona Maximiliano, pero ahí hay un potencial. Yo creo que por eso también que apunta hacia Venezuela, China. ¿Te referís al petróleo? Y no solo al petróleo, sino que Venezuela en algún minuto supongo que va a salir de esta debacle y va a empezar a funcionar mejor como país, lo cual va a traer obviamente más inversores y oportunidades económicas, comerciales. Sí, claro, a eso aspira China. Es más, en concordancia con lo que vos estás diciendo, el año de mayor intercambio comercial entre ambos países fue 2012, en donde el intercambio fue de las exportaciones de Venezuela hacia China fueron de 14.500 millones de dólares y de China a Venezuela de 9.300 millones de dólares. Actualmente eso está en un tercio, está en alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces se ha reducido mucho por la enorme crisis económica de Venezuela, que eso frenó la producción, redujo el PBI y también las inversiones no son tan seguras como lo eran hace una década. Lo que mejoró las inversiones chinas o la presencia económica china en Venezuela fue la creación de zonas económicas especiales del gobierno de Maduro. Es un poco el ejemplo que ya Venezuela tomó el ejemplo que ya había hecho China durante la presidencia de Deng Xiaoping, que es el sucesor de Mao, que fue el que dio el giro capitalista de China, sacó a China del comunismo, que es crear zonas económicas especiales en donde no rigen leyes diferentes para atraer inversiones privadas. Estas zonas económicas especiales también existen en Cuba, entonces Venezuela las implementó y con eso atrajo inversores privados, no solo chinos, de todo el mundo, pero la mayoría son chinos y principalmente asiáticos también. Entonces podemos decir que estaba diciendo por qué Venezuela es un peón político de China. Por ejemplo, exitosamente China manejó una empresa que se llamó Petrocaribe, no sé si te acordás, sigue existiendo, sí, pero en este momento está bastante golpeada esa empresa, que le vendía petróleo barato a los países del Caribe, que estaban bajo la órbita de Venezuela y los que no estaban también, a cambio, Cuba, por ejemplo, a cambio de médicos, maestros, enfermeros, digamos, intercambiaba petróleo por elementos importantes que le faltaban a Venezuela. Pero este petróleo barato lo hacía siempre y cuando los países del Caribe adhirieran al principio de una sola China. Es decir, que las exigencias de Pekín se trasladaban, las asumía Venezuela. Por eso estoy diciendo que es un peón político de China en el Caribe y es una importante pata política china en el continente, ¿no? Ahora, la pregunta que yo hago, Maximiliano, es la siguiente. Hemos sabido hace ya varios años de la pesca ilegal que realizan embarcaciones chinas en zonas marítimas de países sudamericanos. Sí. Yo he leído en Chile, en Perú y el caso más emblemático quizás es el de Ecuador. Al mismo tiempo está la experiencia de China en África con cosas buenas, pero también malas, y de estas últimas, el tema de la deuda, por ejemplo. ¿Esto irá a ser un obstáculo para la inserción de China en Sudamérica y América Latina? ¿O más bien irá a operar el pragmatismo? Porque aquí no estamos hablando de una cuestión ideológica, sino simplemente de si Sudamérica, los gobiernos van a querer, y América Latina van a querer comercializar con China a pesar de esto que menciono. Lo de la pesca ilegal se da en todo el mundo. Lamentablemente en Argentina está muy presente la pesca ilegal de China y Argentina no tiene los medios para controlarla. Me imagino que debe suceder lo mismo en los países que mencionaste anteriormente y también sucede en Asia. Sí. En Vietnam hay una pesca ilegal china bastante numerosa.
Sí, es una violación de la soberanía de los países muy, muy flagrante por parte de China. Y es algo, perdón, China, algo que quería agregar también, está el tema de las comisarías clandestinas, algo que surgió hace 3 semanas, 2 semanas, un mes, y que había algunos países sudamericanos y latinoamericanos involucrados en eso. Entonces, no sé si los gobiernos estarán prestando atención a eso o no, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ofrecer China a una región que ha tenido un crecimiento bastante bajo y que aunque las proyecciones son bastante mejores para el 2023, puede estar ahí la tentación, ¿no? Sí, yo creo que va a primar el pragmatismo, sospecho que va a suceder eso. Realmente no lo sé, no sé qué va a pasar, pero yo creo que el pragmatismo va a salir ganando y yo creo que los gobiernos van a poner en la balanza qué es lo que más les beneficia y no pueden a veces luchar contra un gigante, como tampoco a veces no pueden luchar contra las violaciones de soberanía de otros países poderosos, europeos o Estados Unidos mismo, ¿no? Y Maximiliano, tengo otra pregunta, perdona, porque tengo otra. Sí, estás curioso. Me cuelgo de tus conocimientos para hacerte todas estas preguntas. El contexto actual y lo que hablábamos antes, en el programa anterior, me parece, en este mismo programa, de esta disputa China-Rusia contra Occidente, ahí también miramos a ver lo de China apuntará también a eso, como tú decías, a molestar a este sector, a amenazarlo, o tú crees que más bien es una cuestión comercial? No, tiene que ver también una cuestión política, por eso, o geopolítica, porque, digamos, mientras el gobierno de Venezuela esté protegido por China, es difícil que Estados Unidos siempre intenta un cambio de gobierno en Venezuela. Salvo ahora que, como hemos visto durante este año por la guerra de Ucrania, delegaciones norteamericanas han ido a Venezuela para levantarle algunas de las sanciones para que pueda exportar petróleo y gas a Europa. La empresa Chevron está presionando a Joe Biden para que le levante las sanciones y poder operar en la franja de Orinoco, donde hay un crudo pesado, importante también para ser exportado. Entonces, yo creo que los sectores económicos no quieren sanciones, no importa quién gobierne en Venezuela, quieren invertir y ganar dinero, y más aún cuando el precio de la energía es muy caro y hay una guerra que perjudica a los consumidores principalmente, no a las empresas. Por último, para terminar con estas relaciones entre China y Venezuela, ya hablé de las relaciones políticas, de las relaciones militares. China ha hecho en agosto maniobras militares junto con Venezuela, con barcos venezolanos, barcos de Rusia y de Irán. Así que también es evidente que no se preparan para una lucha armada contra nadie, sino que es una demostración de fuerza y de presencia política China en la región, principalmente en Venezuela, que con eso se proyecta al Caribe. Pero sí, también hay atendiendo a tu pregunta anterior, hay una proyección económica y como dijiste al principio, cuando Venezuela, que hay indicios de crecimiento en Venezuela, las más empresas chinas van a llegar y sobre todo con esta creación de las zonas económicas especiales a las que me refería. Es multisectorial la presencia china, pero creo que la más importante no es la económica, sino que es la geopolítica, por lo menos en el caso de Venezuela, ¿no? Sí, además que yo agrego algo más, esto es una teoría mía, no, quizás estoy equivocado. Como suele suceder en América Latina o Sudamérica y Sudamérica, vienen estos ciclos políticos, ¿no? Ahora giramos hacia la izquierda y después quizás giremos a la derecha. Entonces puede haber también ahí una oportunidad momentánea de aprovechar este giro a la izquierda, no para que China, si todos sabemos que China es capitalista, pero va a haber una mayor animosidad de los gobiernos latinoamericanos posiblemente respecto de Estados Unidos. Y yo creo que ahí China entonces va a pretender capitalizar esto a su favor. Exacto, claro. Sí, aunque los gobiernos de derecha latinoamericanos se han llevado muy bien con China también. Absolutamente, sí, aquí han recibido inversiones China sin ningún problema porque el tema no es ideológico. No, aquí en Chile muchas veces se pone sobre la mesa el asunto de los derechos humanos. Y la otra vez un viejo político chileno, José Miguel Insulza, del Partido Socialista, dijo: ¿usted quiere que nosotros, algo así, que rompamos de relaciones con China o que le digamos a China que no viola los derechos humanos, a pesar que ellos nos compran el 33% de nuestras exportaciones? Claro. Claro, eso sucede
en muchos países. Claro. Y además, varios de esos países que le reclaman a China que no viola los derechos humanos también los violan. Quizás no en su territorio, o quizás sí, pero en otros países, ¿no? Como hablábamos de Estados Unidos hoy. Exactamente. Es el famoso doble estándar de los derechos humanos, y como muchas veces es una moneda de cambio. Lo que le importa a los estados finalmente es triste decir esto, pero a los estados les importa más la balanza comercial que la situación de los derechos humanos. Claro, es cierto. Así que bueno, seguiremos este tema de cerca. Creo que ya hemos llegado al final del programa. No sé si coincidís conmigo. Me parece que es el momento ideal para bajar la cortina, despedirnos y decirle a la gente que, aunque nos da pena, este programa ya terminó. Sí, y recordarles que se suscriban al canal de YouTube El Mundo desde el Sur, que compartan en las redes sociales si les interesó el programa para difundirlo. Y bueno, los invitamos para la próxima emisión y les agradecemos habernos acompañado, y yo personalmente te agradezco a vos, Raimundo, porque siempre es un gusto hacer este programa con vos, y nos vemos en el programa 97. Así es, nos estaremos reencontrando este jueves 17 de noviembre, y no olviden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Críticas, observaciones, sugerencias, lo que ustedes quieran. Nos gusta recibir sus comentarios. Así que, Maximiliano, que tenga una buena semana. Para mí también ha sido un placer, y ya nos reencontraremos. Gracias, hasta pronto.